Llega a un acuerdo con tu adversario. Jesús dijo, si tu adversario te va a denunciar, llega a un acuerdo con él lo más pronto posible. Hazlo mientras vayan de camino al juzgado, no sea que te entregue el juez al guardia y te echen en la cárcel. Estas palabras presentan una metáfora acerca del camino de la vida del hombre, un camino en el que el hombre, como acusado, está siendo arrastrado por su adversario. El adversario es la conciencia del hombre, que actúa como fiscal. Mientras vayan de camino, se refiere al tiempo antes de estar ante el juez, es decir, ante el tribunal de Dios. En otras palabras, está hablando del curso de la vida del hombre. Estas palabras aplican para todos los que han nacido en este mundo. Es tal como lo que dice en Primera de Reyes: yo estoy a punto de ir por el camino que todo mortal transita. El juez es Dios, el Señor del juicio, y la cárcel se refiere al infierno. La Biblia nos dice, llega a un acuerdo con él lo más pronto posible. Hazlo mientras vayan de camino, antes de llegar al tribunal. Significa que debemos llegar a un acuerdo con nuestro adversario interno, nuestra conciencia, mientras aún vivamos en la carne, ya sea antes de morir o antes de que Jesús regrese a esta tierra. En Hebreos capítulo 9 versículo 27 dice, así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio. El juez nos está esperando en la corte, pero si el fiscal desecha la acusación, el juez no puede dictar una sentencia contra nosotros. Llegar a un acuerdo con su adversario, es decir, con su conciencia, significa llegar a darse cuenta de la verdad y de esta forma ser liberado de sus pecados. En Romanos capítulo 2, versículos del 14 al 16 dice, cuando los no judíos que no tienen la ley cumplen por naturaleza lo que la ley exige, ellos son ley para sí mismos, aunque no tengan la ley. Estos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige, como lo atestigua su conciencia, pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otras veces los excusan. Así sucederá el día en que, por medio de Jesucristo, Dios juzgará los secretos de toda persona, como lo declara mi evangelio. En otras palabras, cualquiera que esté siendo atormentado por su conciencia tendrá que enfrentar el juicio final. Desde un rincón de su conciencia, escuchan la voz de su adversario diciéndoles, eso está mal, eso es un pecado, mentiste, mientras que desde otro rincón escuchan la de su defensa tratando arduamente de excusar sus acciones. Estas dos voces luchan entre sí. En Génesis capítulo 4 versículo 10, Dios le dijo a Caín, desde la tierra, la sangre de tu hermano me reclama justicia. El hombre no puede escapar de la voz de su propia conciencia que lo acusa constantemente ante Dios. Caín tuvo miedo de que Dios oyera la voz de su conciencia, por lo que huyó de la presencia de Dios. Los descendientes de Caín también trataron de suprimir de sus conciencias la voz que los acusaba. Por eso hicieron arpas y flautas, cultivaron la tierra y forjaron herramientas de bronce y de hierro. Hoy en día las personas utilizan toda clase de medidas en un intento por huir de la voz de su conciencia que los acusa. Se sumergen en los placeres de este mundo, buscan la gloria de este mundo o tratan de huir en medio de batallas y guerras. Sin embargo, sus conciencias continúan tan inquietas como siempre. Quieren alivio y consuelo, pero no lo consiguen. Buscan la felicidad y no la encuentran. Ante la crucifixión de Jesús, Pilato se lavó las manos. Judas arrojó las monedas de plata en el santuario y se ahorcó. Fue incapaz de soportar la agonía en su conciencia. En el momento en que Judas vio a Jesús, quien era inocente, ser condenado a muerte, su corazón fue liberado de las garras de Satanás y su conciencia despertó nuevamente. De manera similar, muchas personas hoy en día cometen pecados y luego utilizan varios métodos para excusarse a sí mismas y para ocultarse del grito acusador de sus conciencias. Luego meten el recuerdo de su pecado en un recóndito y oscuro rincón dentro de su corazón. A medida que el recuerdo de este pecado se desvanece, dejan de pensar en ello y continúan con sus vidas como si nada hubiera pasado. En algunas personas, el recuerdo de tales pecados regresa a ellos cuando asisten a reuniones de avivamiento. Entonces sus corazones comienzan a molestarles y lloran un mar de lágrimas. Puede que dichas lágrimas sean una señal de arrepentimiento,
o puede que solo sean un intento de la persona por justificarse a sí misma. No tiene nada de malo llorar a causa de su pecado, pero entonces Satanás viene y les dice que ahora todo estará bien debido a que han llorado, y entonces se tranquilizan y se sienten mejor. No obstante, ese pecado sigue ahí, oculto bajo una cubierta de hojas de higuera. Las personas cantan el himno, el llorar nos salva, pero no le dan realmente importancia al significado de estas palabras. Oran a menudo bañados en lágrimas y luego cantan este himno. Mientras tanto, sus pecados continúan acumulándose en un almacén secreto. El profeta Jeremías se refería a este almacén secreto de pecados cuando escribió: Aunque te laves con lejía y te frotes con mucho jabón, ante mí seguirá presente la mancha de tu iniquidad, afirma el Señor y Dios. Los pecados no pueden lavarse con jabón, ni tampoco pueden lavarse mediante algún rito religioso. Muchas personas no se dan cuenta que los pecados que se encuentran entre Dios y la conciencia del hombre no pueden ser lavados con detergente, jabón o ritos religiosos. Cada pecado que cometen va ante Dios, quien es espíritu, y allí permanece a pesar de estar fuera de la vista del hombre. Al mismo tiempo, esos pecados manchan sus conciencias, es decir, sus espíritus, los cuales necesitan para comunicarse con Dios. Supongamos que dos personas pelean y uno abofetea al otro. A pesar de que la persona que dio este golpe pronto se olvide de ello, aquel quien recibió el golpe lo recordará por un largo tiempo. El pecado le acecha en lo profundo de su corazón mientras espera una oportunidad para vengarse. Un pecado una vez cometido no simplemente desaparece, permanece ante Dios. El espíritu del hombre también está ante Dios, pero el pecado se interpone en su camino, impidiéndole acercarse. El pecado es una violación a la ley de Dios. Por lo tanto, cualquier acción que hayamos cometido que turbe nuestra conciencia, incluso en lo más mínimo, ha sido silenciosamente escrita en los registros de Dios. Aunque quizá hayamos olvidado lo que hicimos, esas acciones que han sido registradas serán presentadas para juicio ante Dios, quien juzga los secretos de toda persona.